Ahora el doctor dijo que iba a hacer según a la orden de llegada, pero yo les recomiendo que vayan con su grupo, o sea, que se organicen y con el grupo lleguen a una hora. ¿Para qué? Para que su auxiliar les evalúe de acuerdo a lo que avanzaron en práctica. Porque si ustedes van con otro horario diferente, otro auxiliar que quizás avanzó el mismo temario, pero les hace una pregunta quizás que no les explico en clase a ustedes como grupo, ahí les puede hacer pisar la piedra. ¿Y qué horario va a estar? Yo voy a estar Sorpresa. todo el día. No voy a estar todo el día mediodía. Muy tarde, pues, sí. Y yo soy E3. Claro. Empieza el E1. Ya, entonces el temario igual ya se lo dijo al doctor. No solo de mañana. Claro. Ya. Sí, el auxiliar va a preguntar sobre maniobras de lo que es respiratorio, gastro, agudo y infecciones respiratorias agudas. Eso. No sé, o sea, no va a haber maniobras de infecciones respiratorias agudas, pero tienen que saber, a lo que me dijo el doctor es que tienen que saber diferenciar entre amigdalitis, faringoamigdalitis, las causas, diagnóstico y todo eso. Eso es lo que me dijo sobre infecciones respiratorias agudas. Ese examen va a valer 25 puntos y se lo van a poner 3 preguntas, 2 del doctor y 1 del auxiliar. Entonces va a valer incluso más que el final. La maniobra pertenece al auxiliar. ¿Qué pelotudo? Claro, el auxiliar le va a decir haga la maniobra y tiene que hacerlo y describirlo. No puede ser más o menos la diferencia. Claro, hoy día vamos a avanzar en las maniobras que voy a preguntar yo, y en el caso del otro auxiliar, el E5, E4 igual va a preguntar a su grupo. Pero de todas maneras, igual a los otros auxiliares voy a mandar, digamos, el documento para que ellos se basen. Porque el doctor dijo que para no estar, digamos, preguntando uno y otra cosa, que todos nos hacemos en una bibliografía para poder preguntar a los estudiantes. Y sobre el doctor, sus 2 preguntas, según dijo que iba a ser la modalidad del primer parcial. ¿Se acuerdan cómo les preguntó, verdad? Sí. Tal cual que le va a preguntar. Entonces yo le recomendaría que revise su tiempo de él, porque es lo que pregunta eso, lo que él hace. Entonces, como él trabaja en consulta, también le podía preguntar lo que hicieron en práctica en consulta, ¿no? Todo ese tiempo que estaba yendo aquí a la Caja Nacional del Primer Anillo. Eso. Y el final, el sábado a las 7 de la mañana, es por 12.5. Ya les digo su nota. Hay varios que ya pasaron. El final y 5.5. La mayoría está ahí, sí, pero como 42 va a pasar directo. Entonces, sigan así, porque he visto buenos exámenes en el tercer parcial, cosa que en otros años no se veía, porque el tiempo no te da, porque todos están en finales y terceros parciales. Entonces, pero vi buenas notas, así que eso. Pueden repasar de los exámenes que han pasado, el primer, segundo, tercer parcial. Son la misma modalidad de examen. ¿Es verdad que en el final repiten algunas preguntas de los exámenes que dimos, del primer, segundo y tercero? No es la mayoría que repiten. O sea, de exámenes pasados. No, de este año, del primer, segundo y No, tercero. no repiten casi. Ah, ya. Repiten de otros exámenes anteriores. Ah, ya. Pero creo que este año les está haciendo valer más a los invitados, porque los invitados están poniendo las preguntas del examen. Y ustedes ya saben por qué. ¿Cómo? ¿Ya? Entonces, revisen eso. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta de ese examen? ¿Por qué aceptaron 25 prácticos? Nada. Qué huevones. Todo claro, entonces. Sí. Ya. Entonces hoy vamos a ver 2 temas que son muy frecuentes, que se les suele preguntar en práctica. Uno es gastro, que sí o sí tienen que saber, ¿no? Porque semiología y gastro lo van a usar en demás materias de aquí en adelante, cirugía, medicina interna, entonces de ahí para adelante lo van a usar como médicos generales,
también vamos a ver un poco de uro, porque uro creo que se nos pasó rápido, ¿no? La primera clase, entonces, igual algunas maniobras de uro que tenemos. Y por tema de tiempo no creo que hagamos respiratorio. Pero si quieren, algunos podríamos hablarlo mañana, virtual, ¿no? Para que ustedes... ¿Tienen examen mañana? No, ¿Infecto no tienen? no. Solo sé. Ah, el sábado. Entonces, si quieren lo podemos hacer presencial, pero si la mayoría no dispone de tiempo, podríamos hacerlo virtual, lo que es respiratorio. Eso. Y no sé por qué no entró en neuro al final. ¿Le digo el doctor? Claro, se me olvida el neuro. ¿No le digo? ¿Ustedes leyeron doctor ese tema? No. ¿Sí? ¿Y por qué no leyeron neuro? Neuro es más importante. Está difícil. Ya. No lo pensé. En vez de infecciones respiratorias, voy a ir ahí de nuevo. Ah, él dijo operaciones. Faringoamigdalitis. Él dijo. Amigdalitis. Sí, eso Es lo que más se es cirugía de abdomen y gastrointestinal. Ya. Ustedes ya saben que la secuencia de examen físico en lo que es semiología abdominal y gastro corre de manera diferente. A ver, usualmente primera inspección, palpación, percusión y ocultación. En caso de lo que es semiología de abdomen, no se debe palpar antes de ocultar, ¿ya? Porque ahí alteramos lo que son los ruidos hidroaéreos, los movimientos intestinales. Entonces eso es importante saber. ¿Para qué? Para que en el examen físico, al realizar maniobra, tengamos en cuenta la secuencia de lo que es el examen físico. Porque tenemos que escuchar los ruidos hidroaéreos, ya que si no se escuchan podemos hablar de un hilo, ¿no? Y ustedes saben que al realizar la palpación o la palpación en el abdomen podemos alterar este movimiento intestinal. Bien, como ustedes ya saben, en la historia clínica tenemos que tener un interrogatorio, y el interrogatorio ya conocen que la historia clínica tiene su dato de filiación, tiene su anamnesis, tiene su historia de la enfermedad actual, sus antecedentes, pueden ser patológicos, no patológicos, etcétera, 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 ¿verdad? Y el examen físico, esta es la secuencia, ¿no? Inspección, ocultación, percusión y palpación. ¿Ya? Inspección, ocultación, percusión y palpación. Cuidado que se les pase eso, o sea, es muy fácil, pero se les puede pasar en ese momento de nervio en el examen. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta también que al momento del llenado de la historia clínica, los datos de filiación, la edad, porque sabemos que hay algunos procesos que son más frecuentes en adultos, algunos más frecuentes en niños, algunos más frecuentes en jóvenes, en adolescentes y en adultos mayores, ¿no? Generalmente de adultos a adultos mayores son los procesos crónicos, los cánceres, las patologías. Y en la edad de la infancia son más frecuentes los procesos inflamatorios, ¿no? Así que eso también tenemos que tomarlo en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta el sexo del paciente, masculino o femenino. Si es masculino, tiene más tendencia a lo que son las enfermedades pépticas, y si es femenino, predomina la neoplasia. Las mujeres tienen mayor tendencia a tener litiasis. Eso es importante. Cálculo biliar. Siguiente. Ya. Bien. Aquí viene una pregunta que quizás se me puede hacer, ¿no? Como las mujeres tienen tendencia más a los cálculos biliares, también tienen más tendencia a poder tener cáncer de vesícula. ¿Ya? En la mujer tenemos que tener en cuenta el examen físico abdominal, porque si la paciente viene con un dolor de abdomen agudo, y si es mujer, incluso está en una etapa reproductiva, se podría decir, tenemos que tomar en cuenta estos cálculos biliares, ¿no? Lo que son las polilitiasis y también lo que son las colecistitis o coleritiasis, si están intrahepáticas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Bien. También podemos tomar en cuenta la raza. En la raza negra, en la raza asiática, tenemos diferentes tipos de patologías, ¿no? También la ocupación, lo que son las úlceras pépticas, gastroenteritis, hepatitis, etcétera, etcétera. Y la intoxicación por plomo, que se llama saturina. Siguiente. Más abajo, más abajo.
Lo que nos importa aquí es tocar los síntomas y signos más importantes y las maniobras. Por eso vamos a pasar más rápido. Bien, uno de los síntomas más importantes, la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para traer. Dificultad para traer. deglutir, ¿no? O una deglución difícil. Tenemos tipos de disfagia. Unos que son por trastornos motores primarios y otros que son trastornos neuromusculares. ¿Ya? Por los trastornos motores primarios tenemos, por ejemplo, los que son la calasia y trastornos neuromusculares, los más frecuentes. Podemos tener lo que son las enfermedades musculares, el alcoholismo crónico y la diabetes. ¿Ya? Vamos. Pero también tenemos esta clasificación que es la disfagia mecánica. Esta suele darse debido a la obstrucción del tránsito intestinal o debido a la obstrucción en el esófago, ¿vale? Por cuerpos extraños, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos trastornos motores primarios, trastornos motores o neuromusculares y lo que son los trastornos mecánicos. Ustedes saben que el Chagas ¿saben qué es lo que produce el Chagas? Destrucción del plexo periférico de agua. Existen dos plexos, el de agua y el de Mason. Entonces, básicamente lo que va a producir, el dietérico de agua se encarga de la penetración del mecanismo y el de Mason de la secreción. Entonces, tiene sentido decirte que va a haber una deficiencia en el penetrativo, o sea, va a ser difícil el tránsito de alimentos. Tiene que recordar siempre que cuando escuchan la palabra calasia, tiene que asociarlo con chaga. Es muy frecuente. Y también había algo que comentar. Aquí mencionó la auxiliar de que la lipiasa es más frecuente. Y eso es muy importante que sepan porque realmente lo van a ver. Pero en el hombre, ¿qué es lo más frecuente? La apendicitis. En el hombre es más frecuente la apendicitis. Entonces, tienen que tener esos conocimientos de base para que ustedes mismos hagan cómo te tienen mayor tendencia a desarrollar la apendicitis. Y las mujeres como bien conocidas lipiasis. Entre las causas mecánicas tenemos esta, por ejemplo, que son tumor del intestino, los que son los divertículos, frecuentes, por ejemplo, el divertículo de Senker. Tenemos también lo que son procesos intrínsecos dentro del esófago, lo que son la esofagitis, tenemos lo que son los tumores, incluso alguna estenosis por una intoxicación cáustica, ¿no? Generalmente en pacientes que tienden a suicidarse, digamos, ¿no? Después también tenemos la estenosis péptica, que es una complicación de un paciente que sufre de una enfermedad péptica o una hernia crónica. También tenemos lo que son la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Bien, ahora, aquí esto que nos preguntaron, porque te pueden mostrar una radiografía y un paciente con disfagia, ¿no? Entonces, en la radiografía podemos ver un cuerpo así, una presencia de un cuerpo extraño que es muy radiolúcido, ¿ya? Pero que es muy radiopaco, que puede cubrir incluso el trayecto del esófago, el corazón, los vasos grandes, y quien sea puede pensar, pucha, es una cardiomegalia, ¿no? Pucha, el corazón está muy grande. Pero generalmente estas causas que vienen pacientes con esa radiografía y con una disfagia, podemos pensar en estas 4T, ¿no? Y es una neumotenia, el 4T. Por ejemplo, está el tumor del timo, la tiroides, está también lo que son el terrible linfoma y un teratoma. Esas causas son 4, por eso se llama 4T, son las 4T. Entonces ustedes vienen a consulta a un paciente y les dice presencia de disfagia. Entonces ustedes descartan todas las patologías que pueden ser por hilio mecánico, obstructivo, etcétera, etcétera, de cuerpo extraño, y no saben qué más pensar. No tiene hernia, no tiene gastritis, etcétera, etcétera. Entonces les hacen una radiografía y van a ver la presencia de un cuerpo extraño ahí en una radiografía que es muy radiopaco. Entonces ustedes pueden pensar, pucha, es una cardiomegalia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta cardiomegalia, que es muy radiopaca, que es muy radiopaca, generalmente no tiene hernia, no tiene gastritis, no tiene
pero tienen que pensar en estas 4 T, que son los tumores, por ejemplo, el tumor de timo, tiroides, teratoma y terrible linfoma. La odinofagia, ustedes también ya saben qué es la odinofagia, de evolución dolorosa. Aquí, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿no? Doctor, en infecciones respiratorias agudas, ¿cuáles son los síntomas de una amigdalitis o de una faringoamigdalitis? Tenemos la odinofagia. Siguiente. Aquí igual otro síntoma importante recalcar, la regurgitación, que no es lo mismo que la rumiación. ¿Alguien sabe qué es rumiación? ¿Alguien ha escuchado de los gatitos que hacen rumiación? La regurgitación es el retorno del contenido gástrico hacia la boca. ¿Ya? La regurgitación. Quizás es fisiológico en el lactante. Por eso es que algunos le dicen, vamos a ver su chanchito, y dicen, bueno, sí, sí, le golpean en la espaldita. ¿No? Es fisiológico en el lactante. Pero no hay presencia de náusea ni arcadas. Es decir, que la regurgitación, a diferencia del vómito, no tiene la presencia de las arcadas. ¿Ya? Entonces eso es importante diferenciar entre el vómito y la regurgitación. ¿Qué es lo que pasa con la rumiación? Que está aquí. El paciente, todo el contenido gástrico que va a botar, por decirlo así, lo va a volver a digerir, o sea, lo va a volver a meter dentro de la cavidad oral a tragar. ¿Ya? Pero aquí tenemos que tener en cuenta que en la regurgitación no hay presencia de arcada, ni esfuerzo, pero en el vómito sí hay esfuerzo. La pirosis, ya saben que la pirosis es el ardor epigástrico, acidez, o esa sensación urente retrointernal que tiene un sabor amargo y presencia de tialismo reflejo. Es decir, ¿qué es tialismo? Aumento de la secreción salival. ¿Cómo? Aumento de la secreción. Aumento de la secreción salival, las glándulas empiezan a secretar más saliva. ¿A ver? Vamos pasando entonces. El ducto de revuelto es la expulsión violenta y ruidosa de gases a través de la cavidad oral. Tenemos que tener en cuenta también el olor de esto. Por ejemplo, si son fétidos, son alimentos que se están fermentando. Por ejemplo, en la estenosis pilórica no hay un buen tránsito del esófago al estómago, empieza a acumularse ahí y se empieza a ver una putrefacción. Entonces, por ende, el ducto o revuelto va a ser fétido. También tenemos revueltos agrio y fecaloides. Fecaloides, por ejemplo, pueden traer una fístula gastrocólica, una comunicación entre el estómago y alguna parte del colon. Se pueden acompañar de pirosis y regurgitación. La náusea, sensación desagradable de inquietud gástrica, se acompaña de diaforesis y dialismo. ¿Ya? Puede estar presente, o en algunas circunstancias puede ser normal incluso, ¿no? Pero por ejemplo en las embarazadas suele ser normal, suele ser un signo de presunción de embarazo. En algunos pacientes puede ser muy fuerte. Ahora, esta clasificación también tenemos que saber. Una náusea preprandial puede ser causada por una gastritis aguda y una crónica, o también por ascariasis, ¿no? Pero en cambio, si es postprandial, tenemos lo que son la atonía o hipotonía gástrica, ¿no? O incluso el cáncer gástrico. Ahora, si esta náusea es consecutiva, incluso algunas veces la muestra viene con presencia de sangre, podemos pensar en cáncer. Bien. El vómito es un acto reflejo que resulta de la expulsión del contenido gástrico por la boca, precedido y acompañado de náusea. ¿No? Acompañado de ese esfuerzo o de las arcadas, que es muy diferente a la regurgitación y diferente a la rumiación. ¿No?
¿verdad? Entonces ya tenemos tres conceptos diferentes y tenemos que saber. En algunas patologías no está acompañado de náusea, como puede ser el vómito en escopeta, el síndrome de hipertensión endocraniana. Igual es pregunta de exámenes. ¿En qué patología se puede encontrar el vómito en escopeta? En un síndrome de hipertensión endocraniana. Y creo que fue pregunta de examen también. Hipertensión endocraniana en el tercer parcial, ¿no? Sí. Hematemesis, en pocas palabras, es un vómito con sangre. Indica hemorragia gastrointestinal alta. Se define si es hemorragia de vía alta o baja, de acuerdo al ángulo de Treitz. Todo lo que está por encima del ángulo de Treitz es hemorragia digestiva alta. Todo lo que está por abajo del ángulo de Treitz es hemorragia digestiva baja. Se debe diferenciar dos cosas entre la hematemesis y la hemóptisis. La hematemesis es proveniente de la vía digestiva, que puede estar acompañado o no de náuseas y vómitos, y la hemóptisis viene de la vía respiratoria. ¿No? Ahí está la digestiva. Ahora, causas de hemóptisis, y esto le puede preguntar al doctor. ¿Ya? Causas de hemóptisis. Lo más frecuente en Santa Cruz: tuberculosis, paciente que llega con 2 o más semanas o días con 2 o más semanas acompañado de tos, con expectoración, con hemóptisis, con diaforesis, con anorexia o que esté flaquito, etcétera, etcétera, y que no tenga ganas de comer o apetito, falta de apetito, tuberculosis. Eso es lo que vamos a ver más en toda nuestra vida como médico general, ¿no? Como médico general. Después está el cáncer de pulmón. Después tenemos la embolia pulmonar. Si no estoy mal, me pregunta en teoría, ¿no? Tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Y en qué pacientes tenemos que pensar en un tromboembolismo pulmonar? ¿Cuándo puede ocurrir un tromboembolismo pulmonar? Fracturas, pacientes politraumáticos. Recordemos que en la fisiopatología hay una triada, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? La de Virchow, ¿no? ¿Cuál era la primera? Hipercoagulabilidad, éstasis sanguínea y lesión endotelial. Si alguna de estas tres está presente dentro del organismo, se va a formar coágulo. Imagínense que un paciente viene a emergencia y ustedes están ahí haciendo el turno. Viene un paciente con un traumatismo de pelvis, ¿ya? Y este traumatismo de pelvis hay una fractura que incluso puede estar expuesta o no, pero libera ¿qué? ¿Qué hay dentro del hueso? De los huesos planos, de los huesos largos. ¿Qué hay dentro del hueso? ¿Dónde se forman las células sanguíneas? En la médula ósea. Médula ósea. Y si hay una fractura expuesta y se empieza a romper esa parte de la médula ósea y a la circulación, ¿qué es lo que va a pasar? Va a liberarse, ¿no ves? Una parte de la médula ósea que tiene un tejido algo graso, digámoslo así, que eso puede llegar a la circulación y puede generar primero un trombo y luego un émbolo que va a empezar a migrar. Entonces nosotros en pacientes que tengan algún antecedente de fractura de pelvis, que tengan algún antecedente de fractura de algún hueso largo, donde veamos la presencia de médula ósea, tenemos que pensar en ese paciente que puede haber un tromboembolismo. Pero este tromboembolismo generalmente se genera ¿en dónde? ¿En qué venas? ¿En qué miembro se genera más frecuente? Inferiores, ¿no ves? Ahí tenemos el tromboembolismo profundo de las venas, ¿no ves? De los miembros inferiores. Entonces, también tenemos que pensar en eso en los pacientes. Y ahí nos va a dar, primero va a migrar de las venas de los miembros inferiores hasta las ilíacas y va a subir todo eso a la circulación general. Y de la circulación general, ¿a dónde? Al pulmón. ¿Por qué? Porque en el pulmón las venas y las arterias empiezan a hacer de mayor a menor tamaño. Entonces, al impactarse con las venas o arterias de menor tamaño en el pulmón, empieza a taponear la circulación y luego hay una isquemia y luego un infarto. Entonces, la embolia pulmonar
va a hacer que el pulmón se infarte y por ende una liberación, una hemorragia que se puede transformar en una hemóptisis. Entonces también tenemos que pensar en eso. Y la bronquiectasia. Ahora vamos al otro lado. Causa de hematemesis. Tomen en cuenta que se escribe hematemesis. No lo confundan con hematoquesia. ¿Ya? Hematoquesia lo vamos a ver más adelante. Hematemesis puede ser una úlcera gástrica o duodenal, una úlcera esofágica, varices esofágicas, cáncer, erosiones, discrasia y pacientes con menos del 50% de la actividad de cloromina. Aquí, ¿qué quiero que sepan? Varices esofágicas. ¿Por qué varices esofágicas? Porque es lo más frecuente que van a ver en consulta. Viene a su consulta paciente que es alcohólico, bebe durante, 2, 3, 4 días, cada sábado y domingo, lo ven así, más como que el abdomen más abombado, hacen el examen físico y encuentran una hepatomegalia y van a tener en cuenta en ese momento que el paciente puede tener varices esofágicas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede tener un paciente cirrótico o con una hepatopatía, hepatomegalia o insuficiencia hepática, varices esofágicas? ¿Por la hipertensión de qué? De la vena. Por la hipertensión portal, muy bien, por la hipertensión portal. ¿Por qué? Porque al haber una cirrosis hay una fibrosis hepática. Y esa fibrosis hepática, como tiene la circulación por medio de las venas sinusoidales, acompañado de la tríada portal, entonces toda esa compresión de la fibrosis no va a hacer que haya una buena circulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La vena porta va a entrar al hígado y va a salir por arriba. ¿Por qué vena? Suprahepática, ¿no ves? Y esas suprahepáticas tienen sus ramas ¿para dónde? Para las esofágicas inferiores. Y si aumenta la presión en la porta, en el hígado y en la vena suprahepática, ¿dónde va a aumentar la presión? En las venas esofágicas inferiores. Y esas venas esofágicas inferiores, ¿qué van a hacer? Se van a empezar a dilatar, van a hacerse varices. Y esas venas, con cualquier toco, el paciente va a querer vomitar en cualquier momento, se pueden romper. Y ahí tenemos hemorragia digestiva baja, alta, ¿no ves? Y el paciente empieza a tener hematemesis. Importante, suele ser una emergencia muy frecuente, un caso de emergencia muy frecuente en la vida como médico. Siempre. Entonces el paciente que viene con vómito y con sangre viene peor. Nada por vía oral, ¿no? Vamos a lo que son accesos venosos. Más arriba ese tratamiento. Melena. La melena es presencia de sangre en heces, pero diferida. Es decir, que estas heces son negras, adherentes, que indican hemorragia gastrointestinal. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre melena y hematoquesia? La melena generalmente es la presencia de sangre, pero digerida. Es decir, que usted va a ver la heces del paciente, pero la heces del paciente no tiene color rojo. Entonces, ¿qué va a hacer para diagnosticar si tiene o no tiene hemorragia? Esta prueba. Prueba de guayaco, que usted en su casa lo puede hacer. ¿En qué se basa la prueba de guayaco? ¿Usted tiene agua oxigenada en su casa? Sí, ¿no? La mayoría lo tenemos. Le echamos una gotita de esa y empezamos a ver esa reacción, ¿no ves? Esa reacción que es como que una espuma que se presenta, ¿verdad? Entonces, eso nos dice que hay presencia de sangre en las heces. A eso le vamos a llamar melena. En cambio, hematoquesia es la presencia de sangre rutilante roja en la heces. ¿Ya? O sea, ya no va a ser necesario que hagan la prueba de guayaco, sino que va a poder verle usted la presencia de la sangre. Ahora, si es melena, nos va a indicar hemorragia digestiva alta. ¿Lo ven? Y si es hematoquesia, nos va a decir que es una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Bien. Esta es la hematoquesia. Como la sangre rutilante roja, puede ser que algo se haya roto dentro del colon, ¿no? O puede haber un cáncer de colon, o puede haber unos pólipos o hemorroides incluso. Siguiente. Ya.
¿Alguien sabe la definición de diarrea? ¿Cómo? Ya. Sí, está bien, aumenta la deposición, pero tomen en cuenta dos puntos: frecuencia y consistencia. La diarrea no es más que el aumento de la frecuencia de las deposiciones y es menor lo que es la consistencia, es decir, aumento de la frecuencia pero disminuye la consistencia de la heces. Eso es la diarrea. ¿Cuánto es lo normal? Mayor a 3 veces, ¿no? 3 veces. Bien. Siguiente. La disquesia es dificultad para realizar la deposición. Disquesia, ¿no? O se lo pongan con hematoquesia. Disquesia es la dificultad para poder realizar las deposiciones de manera correcta o una dificultad en la evacuación intestinal, que es diferente al estreñimiento. Y el estreñimiento es pausa en la defecación durante 2 o 3 días. ¿Ya? Bien. Tenemos deseo continuo de la deposición cuando el colon ya se ha evacuado, ¿no? Siguiente, vamos al examen físico. Bien, ahí vamos a empezar. Al examen físico tenemos que saber la anatomía, o por lo menos la anatomía básica de la topografía abdominal. Ustedes seguramente ya lo conocen, ya están cansados de lo que es el flanco, el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, las fosas ilíacas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero tenemos que ponernos a pensar de acuerdo a la ubicación del dolor. Si por ejemplo, lo más frecuente, un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿en qué van a pensar primero? Apendicitis, ¿verdad? Un dolor en el epigastrio, ¿en qué van a pensar primero? En el epigastrio. Aquí, dice, doctor, me duele aquí en la boca del estómago, dicen, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Lo primero que van a pensar y descartar. No, cerca. ¿Qué pueden pensar? Dice, aquí me duele, doctor, y empezó de la nada, un dolor agudo, súbito. ¿Cómo? Infarto agudo de miocardio. Ustedes tienen que pensar el infarto. Viene el paciente a su consulta con dolor súbito, agudo, y que de la nada le empezó a doler, le dice, doctor, no puedo aguantar, me duele aquí. Primero piensen en infarto agudo de miocardio. Porque imagínense, no debe ser su gastritis, ¿no? Vamos a darle, no sé, antibiótico y le vamos a dar un protector, un omeprazol, ¿no? Va a su casa, el paciente toma y se muere. ¿A quién van a meter preso? A ustedes, porque ustedes no descartaron primero el infarto agudo de miocardio. ¿Qué van a pedir para un infarto? La triada. ¿Qué van a pedir? CPK. Ya tienen el dolor, ya tienen la clínica. Le dicen, no sé, doctor, aquí igual me duele por la parte del cuello, el brazo, pero más me duele aquí. ¿Qué van a pedir? CPK. Primero, electro. Sí. Electro, ahí van a ver ya si tienen un supra o infranivel de cemento CT, si tienen una onda T negativa, si tienen una onda Q prominente de necrosis, ya lo van a ver ustedes. Y para confirmar, ¿qué más van a pedir? Laboratorio, ¿qué van a pedir? CPK. Troponina. Enzimas cardíacas. Troponina o CPK. ¿CPK qué fracción? MB. Bien. Vamos a bajar. Vamos a inspección. Ahí va, inspección. Tenemos que fijarnos en las fascias, tenemos que fijarnos en el color de la piel, la circulación colateral. Ustedes conocen dos signos importantes en el abdomen. Cuando ven una circulación que nace del ombligo hacia el exterior, ¿cómo se llama? Signo cabeza de medusa, ¿no? El color de la piel puede estar ictérico, puede estar cianótico, puede estar
de otro color, puede estar muy amarillo, etcétera, etcétera. Ya van viendo ustedes eso. La forma del abdomen, ¿no? Si ven un abdomen globoso, si ven un abdomen para atrás, si ven un abdomen excavado. Y la actitud del paciente, si viene, qué sé yo, deprimido, viene quizás con una actitud activa el paciente, o viene quizás preocupado, ya vamos a saber eso, si viene por un infarto, etcétera, etcétera. La fascia, no le van a preguntar en este examen, ¿ya? Pero tenemos que ver la fascia, hay diferentes fascias. Generalmente se ve eso en los alcohólicos, ¿no? Una fascia que es bien definida, los mandíbulas, nariz es bien definida también, pero es más pequeña, una presencia también de lo que son la circulación colateral acá en la mejilla, en oftalmos también puede haber. Fascia cirrótica. Ahora, también podemos tener una fascia histérica, pero tenemos que saber qué es la ictericia. ¿Qué es la ictericia? La versión orienta de qué? De la piel. Piel y mucosas. ¿Por qué? Porque es un aumento de la bilirrubina. Ustedes ya saben cómo se forma la bilirrubina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya saben, ¿verdad? ¿Cómo se forma la bilirrubina? Exacto. Entonces tenemos el eritrocito, que con él lleva lo que es la hemoglobina, y la hemoglobina tiene dos partes, un grupo hemo y un grupo globina. La globina, como es una proteína, se absorbe, y el grupo hemo va a convertirse en ¿qué? Ya, pero antes de la bilirrubina, ¿en qué se convierte? Biliverdina. ¿Por qué? Porque va a liberarse por medio de ¿qué? De la hemooxigenasa, que es una enzima que va a hacer que el grupo hemo se divide en dióxido de carbono, en hierro y en biliverdina. ¿Ya? Esas tres, el hierro y el dióxido de carbono, desaparecen, pero se queda la biliverdina. Y la biliverdina, ¿por medio de qué? De la biliverdina reductasa, se va a convertir en bilirrubina I directa. Esa va a ir al hígado, al hepatocito, ¿y qué es lo que va a hacer ahí? Por medio de lo que es la unión con el ácido glucurónico, o la unidil, trifosfato, ¿cómo se llama la enzima? Glucuroniltransferasa. La unidil, trifosfato, glucuroniltransferasa se va a convertir en bilirrubina directa. ¿Y esa va a ir a dónde? Del conducto hepático izquierdo-derecho al común, y del común ¿a dónde? Al cis, al cístico, para ir a la vesícula, almacenarse, convertir la bilirrubina, unirse con la bilis, los tubos biliares, etc. Y por medio de que usted va a comer un alimento grasoso, rico en lípidos, etc., va a hacer que la segunda porción del duodeno libere ¿qué? Colecistocinina, o colecistoquinina, como le llaman. Y va a hacer que esa colecistoquinina se contraiga a la vesícula y libere ¿qué? La bilis. Y dentro de la bilis tenemos la bilirrubina, ¿directa o indirecta? Directa, ¿no? Porque ya pasó el hígado. Entonces la bilirrubina directa va a hacer la emulsificación de las grasas, la absorción de las vitaminas K, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir a lo que es la segunda porción del duodeno por medio del cístico, se va a unir con el Wilson pancreático, va a desembocar en la polla de váter y va a realizar su función. ¿Y qué va a hacer después? Emulsificación. Va a hacer dos cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? La bilirrubina. Emulsificación. Se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe y se va a llamar esa reabsorción ciclo enterohepático de la bilirrubina. Se va a reabsorber como tal. Y lo otro va a ser que las bacterias que se encuentran como flora dentro del intestino la conviertan en ¿qué? Urobilinógeno. Y el urobilinógeno se va a dividir nuevamente en dos, en urobilina y en estercobilina. La urobilina va a teñir ¿qué? La orina, y la estercobilina la heces. ¿Lo ves? Ahora ahí viene el chiste, ¿por qué está repitiendo esto si es difícil? ¿Qué pasa si ustedes ven a un paciente que tiene acólico? ¿Qué es acólico? Falta de pigmentación. Cuando las heces están sin colorización. ¿Lo ves? Viene con ictericia y viene con dolor en
¿Qué es? Hipocondrio Derecho. derecho. Viene con esa clínica, ¿qué piensan ustedes? Ya, puede ser litiasis. ¿Qué le van a pedir? AST, bilirrubina, Bilirrubina, pues le van a pedir, ¿no? Bilirrubina, ¿para saber qué? directa, indirecta. ¿Cuántos tipos de bilirrubina tenemos? 2. Dos, directa e indirecta. Y la total. Ah, sí. ¿No? Entonces, si hay predominio de la bilirrubina indirecta, ¿en qué van a pensar? ¿Ictericia hepática, poshepática o prehepática? Hepática. Prehepática, ¿verdad? Causas de bilirrubinemia o ictericia prehepática. Hemólisis. Y ahí viene una patología frecuente en recién nacido. Síndrome del... ¿Ictericia neonatal? ¿Quién está con el doctor Sánchez? ¿O quién pasó el juicio con el doctor? Diré con el doctor Méndez. Eritroblastosis fetal. Ah, sí. ¿Ves? Entonces, todo lo que haga que los eritrocitos mueran antes de que se vaya a metabolizar en el hígado es ictericia prehepática. ¿Ya? Hay muchas causas. Incompatibilidad de sangre, hemólisis por esferocitosis, eritocitosis, etcétera, etcétera. Ahora, causas hepáticas. Viral. Una común, hepatitis. ¿Qué más? Cirrosis hepática. ¿Qué más? Tenemos síndrome. ¿Qué síndrome? Síndrome de Dubin-Johnson, síndrome de Rotor. Después tenemos la poshepática, que ya la más común es litiasis, coledocolitiasis. Entonces, tenemos que saber las causas para poder nosotros diagnosticar de manera correcta. Vamos a ver. Formas del abdomen prominente. Se debe preguntar si es sólido. Tenemos que palpar. Tenemos que ver si hay presencia de líquido o presencia de gas. Eso lo vamos a hacer con la percusión, ¿no? Vamos abajo. Tenemos formas de abdomen en batracio. Miren la forma del abdomen. Es un abdomen distendido, abultado en los flancos. Generalmente esto se da por ascitis. Podemos también tener edema en pacientes hepatópatas porque hay disminución de las proteínas, la albúmina, y eso disminuye la presión oncótica. ¿Ven qué saben? Siguiente. Vamos a la maniobra. Corta. Era para sentarse. Igual les voy a preguntar. Signo de Gray-Turner y signo de Bullen. Esas dos cosas tienen que saber bien. ¿Ya? Signo de Gray-Turner es una equimosis en los flancos izquierdo o derecho, también puede ser. Signo de pancreatitis necrohemorrágica. Sí o sí, eso de aquí para adelante. ¿Ven pacientes que tengan este signo de Gray-Turner o de Halsted? Piensen en pancreatitis necrohemorrágica. ¿Ya? Y si ven el signo de Cullen, que es aparición de un tinte azulado, una equimosis, pero alrededor del ombligo. Vamos bajando. Cicatrices, tenemos todo lo que es la infección. Son 56. Tema palmar. Ya. Aquí en la ocultación tenemos que tomar en cuenta lo que es el hilio mecánico y el hilio paralítico. ¿Ya? El hilio mecánico se puede escuchar ruidos hidroaéreos, porque son ruidos hidroaéreos de lucha, como dice ahí. Por ejemplo, si van a ver una obstrucción a nivel del intestino, el intestino va a hacer mucho más peristalsis para poder que ese cuerpo extraño haga una circulación. Pero en cambio en el hilio paralítico, los ruidos hidroaéreos están ausentes. ¿Ya? Vamos a ver. Borborismos y ruidos hidroaéreos, ¿cuánto es lo normal? De 5 a 30 por minuto. ¿Ya? Y eso les voy a preguntar, no es una maniobra, pero tienen que saber cuál es el valor normal de los ruidos hidroaéreos.
de 5 a 30 por minuto. ¿En cuánto tiempo tenemos que hacer la ocultación? En 5 minutos. ¿Ya? En 5 minutos. Bien. Ya. Percusión. Tenemos matidez, tenemos timpanismo. ¿Cuál es lo normal en el abdomen? No. Matidez. Timpanismo. Timpanismo, ¿no? Ahora, si yo pillo matidez, ¿qué es lo que puedo pensar? Presencia de líquido, ¿no? Así. En el peritoneo. A eso le vamos a llamar Así. ascitis. ¿Y qué maniobra voy a usar? La primera maniobra del día. ¿Qué maniobra? La oleada ascítica de Morgagni. ¿En qué se basa la oleada ascítica de Morgagni? Voy a pedir al paciente que se ponga el decúbito dorsal. Me voy a parar a qué lado, derecho o izquierdo. Derecho. Derecho, siempre al lado derecho. Y le voy a decir que respire normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar lo que es el flanco, puede ser derecho o izquierdo, del que más se sienta cómodo usted. Voy a colocar mi mano, que va a ser la mano no dominante, al medio del abdomen, en la línea media del abdomen, y voy a hacer como mano en comadrona. Haga esto. ¿Saben qué es comadrona, no? Sí. Son esas parteras antiguas que sacaban al feto así. Metían su mano y jalaban y sacaban. Hagan así su mano. Así. Así como el argentino, ¿no? ¿El italiano? Sí. O los italianos. Y golpeen en el otro flanco contrario. De esta manera. Y si el paciente tiene ascitis, va a haber una oleada, como dice su nombre, en el lado contrario del golpe. ¿Ya? Esa es la maniobra de la oleada ascítica de Morgagni. ¿Presente en qué? En ascitis. En ascitis. ¿Y ustedes van a ocultar? ¿Y qué van a ocultar? ¿Será que va a haber la presencia de ruidos hidroaéreos o no? ¿Qué dicen? Si hay líquido que se está interponiendo. No. Puede estar presente, pero disminuida, ¿no? Ruidos hidroaéreos disminuidos. Vamos a... Signo de Joubert, otra maniobra, que es la presencia, la desaparición de la zona de matidez hepática y desplazamiento de esta. ¿Ya? Puede estar presente ¿dónde? En una perforación, ¿ya? En un neumotórax. Por ejemplo, usted aquí en el hipogastrio y hace una percusión en la zona del hígado, etc. Va, en vez de poder percutir una matidez, va a percutir timpanismo. Presencia de aire en abdomen. A eso le vamos a llamar neumoperitoneo o signo de alas de gaviota en radiografía. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Cuando les diga, a ver, hágame si tiene, o verifique a su paciente si tiene signo de Joubert. ¿Cómo lo explicarían? Bueno, vamos a percutir en la zona de matidez hepática. Y en vez de escuchar matidez, vamos a escuchar timpanismo. ¿Y a qué se debe eso? A presencia de aire en cavidad abdominal. Porque hay, puede ser una perforación de víscera hueca o un neumotórax. ¿Ya? Neumotórax. Que posteriormente va a hacer que haya un neumoperitoneo, ¿no? Bien. Matidez desplazable. Otra maniobra, ya van 3 con esto. La matidez desplazable, ustedes le dicen a su paciente que se ponga el cúbito dorsal y ustedes le hacen la percusión y en todo el abdomen escuchan matidez. ¿Ya? Palpan en los flancos, palpan en la fosa ilíaca, en el epigastrio, etc. Y escuchan matidez. Le dicen a su paciente que se eche de cúbito lateral izquierdo y van a percutir en la zona que no está en presencia de la camilla, o sea que está libre, y van a escuchar timpanismo. Van a decirle a su paciente que se eche del otro lado, o sea del cúbito lateral derecho, y van a percutir la zona que está libre, no que está en la camilla, y van a hacer percusión y van a escuchar timpanismo. ¿Por qué? Porque si su paciente, imagínense que este es su paciente, tiene líquido en el abdomen, se echa de cúbito lateral derecho y ustedes percuten acá, ¿qué van a escuchar? Timpanismo. Timpanismo.
Pero en el otro lado van a escuchar Matidez. matidez. Van al otro lado, decúbito lateral izquierdo. Percuten. ¿Qué van a escuchar? Timpani. Y aquí abajo, Matidez. a eso se refiere el signo de la matidez desplazable, ¿ya? Que igual está en presencia de ascitis, pero en una ascitis grave, sino en una ascitis leve, porque no hay tanto líquido y hace que ese líquido se desplace de acuerdo a los movimientos de la gravedad. Siguiente. Incluso cuando lo mueven al paciente lo pueden marcar para hacer un tanteo de cuánto en los dos lados del marcador, cuál se puede hacer para ver la gravedad. Ya. A la palpación tenemos la palpación superficial y la palpación profunda. La palpación superficial, vamos a ver lo que es el tono, la tensión abdominal y vamos a ver el dolor. Si a la palpación superficial el paciente tiene dolor, tenemos que tomar en cuenta con qué maniobra. Mano del escultor. La mano del escultor no es más que ustedes hagan así, con el borde de la palma, coloquen y no hagan ninguna presión, sino que busquen presencia de masas, hernias o infiltraciones en la palpación.